noches, ¿cómo les va? Que dice que cuentan cómo andan, así arrancamos. En vivo estamos así, ¿eh? Mucha gente se va de la ciudad, la gente que puede, nosotros estamos acá. Pero bueno, hay un fin de semana XXXXL. ¿Y cómo se preparan para las Pascuas? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? ¿Hicieron huevitos? No tengo cuándo hacer. Yo los rompo, es mi especialidad. Eso lo dijo usted. Pregúntele a mi marido. Sí, sabemos. Por favor. Hay mucha gente que los hace en las casas. Casero, Sí, claro. sí. Claro que sí. Débora, ¿no? No, porque se juntan las dos Yo Pascuas. también. Yo hago Sí. el Pesaj. Pesaj. El Pesaj, la Viernes Pascua y judía. sábado. Yo tengo claro. cena sábado. Bueno, Como ¿ustedes Natalia. qué Pascua qué? Y tengo judía. Judía. Pascua judía, ¿Y qué pero... me decía Adopt? ¿Eh? ¿Adopt qué? Adopté ¿Qué? la religión de mi padre, porque yo soy mitad y mitad. Bueno, con un muy huevo en la bien. mano, entonces te comes el huevo y después... Rompo un huevo y rompo otro. el Pesaj, En el Pesaj no se puede comer harina, Claro. se come harina de matzá. Entonces esa es la fiesta de la libertad. Qué rico, igual la Se comida... conmemora judía. la salida del pueblo judío. Bueno, un poco y un De la poco. esclavitud. ¿Eh? Un poco Muy y bien. un poco, un huevo y otro. Bueno, arrancamos rápidamente con una noticia que la verdad que nos alegra a todos. Vamos a ver qué hay detrás de estos números, porque es el índice de pobreza. Ha bajado un poquito la pobreza. Preparamos un informe retro y después vamos a pegarle, de hecho, a las palabras del presidente de la Nación en el día de la fecha con respecto a un tema que nos muestra como país, como nación, el índice de pobreza. Ya no necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. En la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir. No había comido nada. No teníamos plata. Revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. De todas las promesas de los presidentes de la democracia reciente, las más dolorosas son las vinculadas a la erradicación de la pobreza. Esta es la historia de un país rico, con millones de pobres. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. Pobres que tienen hambre. Por el pan en todas las mesas. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. No hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. ¡Tenemos para darle comer a nuestros hijos! ¿Qué se cree? Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Que profundizar el modelo de justicia donde los pibes tengan trabajo, tengan derecho a la universidad. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. El gobierno piensa en sus votos, quiero decir, piensa en ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé, ir caminando a Luján. Saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se van a vivir mi vida de cartonero. Ya hace 1 año y medio que después de tener mucho tiempo un INDEC manipulado que ocultaba la realidad y nos mentía, los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. El INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza.
610.000 que pudieron salir de la indigencia. Y la pobreza no se combate solamente con transferencia de ingresos. Los planes sociales no la resuelven por sí solos. Son necesarios, pero no suficientes para proyectar un futuro mejor. Y para salir de la pobreza es necesario tener un trabajo genuino y de calidad. Y para eso los necesitamos a todos. Los argentinos nos necesitamos a todos. Es tremendo, hacíamos un repaso, ¿no?, de las diferentes épocas, diferentes gestiones, mandatos, gobiernos, y digo, cómo se nos ha mentido al pueblo argentino sistemáticamente, y el número es ese, que sigue siendo exorbitante, un número todavía muy, muy alto, que sigue doliendo, y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿cuáles son las razones? Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por qué tenemos un país tan pobre? Sí, la pobreza, yo creo que está medida... Voy a algo, no es bueno el dato de hoy, sino es menos malo. Y lo quiero poner con ese título, porque en realidad, como bien decías, es una asignatura muy pendiente. Pero la pobreza acá se mide por el nivel de ingreso de la gente y por una canasta básica que tiene. Y vos no resolvés la pobreza con plata. Si desmenuzás esa cifra y vas a la segunda parte, vos vas a ver muchos más jóvenes pobres y esa foto del futuro es terrible. Porque de la pobreza, como decía el presidente también, salís cuando tenés trabajo genuino y cuando tenés educación, cuando estás preparado para lo que viene. Y esa es la asignatura pendiente de la Argentina. No se resuelve dándole plata a la gente. Se resuelve que es la palabra, como decía Débora antes, que mi religión festeja, es la palabra de la libertad, que tenga la libertad de elegir, que tenga la disposición de tener su elección de futuro. Y eso es lo que todavía no resolvió la Argentina. ¿Y cómo va a ser esta Argentina que gobierne, quien gobierne, ¿no?, en un futuro cercano, con una, no sé, una población de chicos que no están preparados para el futuro que está allá? Tal cual, porque todavía, primero, entre las mentiras que tenemos todos, porque no es solo el sistema político, toda la sociedad lo decimos, es creer que somos un país rico, y no somos un país rico. Tener recursos naturales no significa ser rico. La única manera de sacarlo y hacer negocio de eso, poder venderlo, poder exportarlo, es tener el recurso humano capacitado para hacerlo. Y esa es la asignatura pendiente de la Argentina. La pobreza, para hablar de pobreza, mira, el premio Nobel, un economista que para mí fue uno de los más importantes que dio el mundo, Yunus, que era el que hizo el Banco de Pobres, no le dieron el premio Nobel de Economía, le dieron el premio Nobel de la Paz, porque resolver la inclusión dando trabajo es la manera de salir de la situación. No es un problema económico la pobreza, es un problema claramente educacional, claramente político desde el punto de vista de distribución y que no estamos enfocando hacia lo que van a demandar en el futuro. Cuando vos consultás, necesitas, no sé, reforzar, no, porque tienes los mejores panelistas o los mejores que participan, pero vos querés reforzar algo, lo que vas a pedir es talento, vas a pedir educación, vas a pedir gente que disrumpa, no vas a pedir ya mano laboral automática, que lo puedas automatizar. Por eso me parece un tema muy relevante, es muy bueno que lo pongas primero en la agenda, porque esta es la discusión más importante que tiene la Argentina. Pero aparte yo digo siempre, ¿no?, que eso es la nota de cualquier gobierno y es el termómetro de cómo está un país. Digamos, porque ahí resume todo. Digamos, en ese índice de pobreza tenés cómo está la educación, cómo va la salud, cómo va la obra pública. Digamos, ahí se reduce y se resume todo. Chiche, buenas noches. Buenas noches. Te quiero escuchar. Bueno, sí, lo escuchaba atentamente. Habíamos estado conversando un ratito antes y coincidíamos. El tema de la pobreza no es solamente un número frío que nos da el índice. El tema de la pobreza es un tema estructural que tiene muchas aristas. Si nosotros no logramos mejorar la educación, no solamente la educación formal, sino la informal, porque está comprobado que una mujer que tiene conocimientos, que está informada, cuida mejor la salud de sus hijos, cuida mejor la educación de sus hijos. Entonces, acá hay que apuntar fuertemente a la educación formal, a la informal, a mejorar la salud, a mejorar todas las aristas que tienen que ver, porque yo digo, superado el número de la indigencia, esos indigentes que salieron, ¿a dónde pasaron? A la pobreza. Y los que dejaron de ser pobres según el INDEC, en el cual creo, porque creo en quienes lo conducen, me merecen toda la confianza. Los que dejaron de ser pobres porque superan ese número, dejan de ser pobres con 1.000 pesos más, 1.500 pesos más, 2.000 pesos. No, siguen siendo pobres. Entonces, cuando hablemos de pobreza, miremosla globalmente en todas las cuestiones que tenemos que atender.
Sí, Pablo. Hoy hablé con algunos especialistas porque me parece que jugar a la grieta con los pobres ya sería lamentable para la Argentina, ¿no? Estar discutiendo si el número es verdad o mentira. Creo que uno de los méritos de este gobierno es haber encendido el INDEC. Y Jorge Todesca, como dice Chiche, es un hombre que no pertenece a este gobierno y es un hombre serio. Eso no lo discuto. Hablé con especialistas de otros partidos, hace un rato con Daniel Arroyo, porque una cosa sería que el número cambie porque el gobierno inyecta dinero, que es ese dinero medio de tránsito que tendría que ser. Hoy muchos dicen que lo importante fue la changa, la vuelta de la changa, que para muchos sectores es muy importante el tema de la changa, y la reactivación de la obra pública, que el semestre anterior, elecciones de por medio, hay que ponerlo entre paréntesis, le metieron con mucho, la industria que tuvo un movimiento y el empleo. Que Macri ahí dice el empleo, que tiene que ser un empleo formal. Hoy no vemos empleos de gran calidad y después tendremos que ir a futuro y Claudio me mira y él sabe mucho de esto. Tenemos casi todos monotributistas, pero también entendamos la otra parte, que si no hacemos una reforma laboral en la Argentina es muy difícil encontrar un empleo sano donde alguien te toma y dice, che, este tipo me cuesta 20, pero arriba tengo que pagar 20 más de impuestos. Pero el empleo ese que se creó, que el número existe porque lo da también el INDEC, es un empleo más precario, de monotributistas. Simpi, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Este número es un número tremendo, es un número que muestra lo que ha aumentado la pobreza en la Argentina. No es que haya un descenso, hay un aumento de la pobreza y lo ves en la vida cotidiana. Lo ves en que han disminuido los empleos, en que tenés pisadas las paritarias para la actualización salarial. Lo ves cuando vas por la calle y ves cada vez más locales que se alquilan, persianas que están bajadas. Lo ves cuando tenés una invasión de productos importados y se cierra producción. Está mal medido. Está mal en diciembre de 2015. No, de ninguna manera. Ese número de diciembre del 2015, que lo convalidaron algunos compañeros, eso fue un invento total que nadie sabe de dónde salió porque y si no había estadísticas, ¿cómo no se va a inventar? No tenía, él no ¿Y podía, cuál era el no índice podía de hacer pobres? números. Yo lo que te quiero decir es que yo creo que, como dice la ¿Pero cuál es el índice de pobres en 2015? Y este que dice, el índice de pobreza en 2015, yo no te diría exactamente, pero la presidenta dijo cuánto era cuando estuvo en la FAO. En 5 puntos. Después tuviste una devaluación. Ella Después dijo 5%. Pero menos del 5%. Sí. Pero es que lo que me... A ver, por favor, que termine. Pero es que lo que me parece obvio, lo que me parece obvio es que si vos tenías medido por la misma gente que volvió al INDEC con Todesca en el año 2006, 26% de pobreza, y después tuviste la moratoria previsional que incluyó casi 3 millones de personas que antes no tenían plata en el bolsillo y que la empezaron a tener. Se incluyeron 4 millones de niños cubiertos por la asignación universal por hijo. O sea, hubo una plata en esa familia que antes no había. Parece de loco que pudiera haber aumentado la pobreza con la gente. Y ojo, que yo creo que lo que han dicho los dos panelistas antes, discutir, y lo que ha dicho Pablo, discutir sobre la pobreza, hablando solamente de números, es miserable. Es miserable. Y quiero solamente hacer notar esto. El presidente, en esa alocución, ha hecho referencia a algo que es muy importante y que yo estoy de acuerdo en lo que él dice, no así en lo que él hace. Él dice que para salir de la situación es indispensable el empleo. Hay que ir a mirar los números del Ministerio de Trabajo y es impresionante. De los empleos que aparecen en los 2 años de gobierno de Macri, 139.000 nuevos empleos son, como decía Pablo, monotributistas. Probablemente algunos ni siquiera son nuevos, sino que la medida que fue importante de incluir los monotributistas en la posibilidad de tener la asignación universal para su hijo fue un estímulo para quien estaba en un trabajo informal se inscribiera. Pero ese no es tanto el punto. ¿Sabes cuál es el punto? 82.000 empleados públicos nuevos. Y te digo más, 65.000 nuevos monotributistas sociales. Los monotributistas sociales también son empleo estatal indirecto, ¿entendés? No, me parece que, digamos, hay una cosa que hay que reconocer y es que finalmente hay una medición seria de cifras. O sea, si nosotros, como veíamos antes, tenemos que la expresidenta en Roma, ante la FAO, habló de que la Argentina tenía menos del 5% de pobreza y 1,27% de indigencia, y Aníbal Fernández salió a decir después que Argentina tenía menos pobres que Alemania, convengamos en que no teníamos unas mediciones muy serias. En lo que yo estoy de acuerdo con respecto al tema de la pobreza es que
es mucho más amplio, por supuesto, que los números. Y acá se hablaba del tema de la educación, que por supuesto es fundamental. Pero hay otro tema que hay que tener en cuenta cuando hablamos de pobreza, y es que un chico pobre es un chico que no come, es un chico que no se alimenta, es un chico que no se nutre, y es un chico cuyo cerebro, por lo tanto, no se desarrolla como debería, y aunque después le des la mejor educación, no va a estar en condiciones de asimilarlo. Esto es un concepto sobre el que... ¿Por qué crees, Silvia, que la política ha usado y abusado de todo esto? Porque si repasamos todos los discursos recién, todos en campaña le hablan a esa gente y después ese número nunca termina de achicarse. Es decir, todo el tiempo tiende a agrandarse y ese número representa gente. Son miles de personas que verdaderamente la pasan muy mal. Y además no solo gente, digo, estamos hablando del futuro tremendas, y del futuro del país, además, ¿no? Creo que esto teníamos que preguntarnos, ¿de qué futuro estamos hablando cuando vamos a tener generaciones enteras de chicos que no han llegado a tener una nutrición ni afectiva ni alimenticia y que por lo tanto no van a estar en condiciones de llegar, ni hablemos del mundo que viene y el desarrollo que ya implica además la inclusión digital de la que muchos de esos chicos van a estar afuera sí. Siempre, ¿no? A ver, Germán, explícame un poquito cómo viene la cosa. Sí. Una cosa que todos hablaron y me parece fantástica, ¿no? Es el tema de la educación, es fundamental eso. Cómo capacitar capital humano a futuro. Y eso te obliga a resolver un montón de otras cosas, porque tampoco es gratis capacitar a millones de argentinos. Y fíjate que hace 20 minutos que estamos hablando de la pobreza, pero quizás nos olvidamos de hablar una cosa. La forma más directa de eliminar pobreza es generando riqueza. Es así de sencillo. Si no, no funciona esto. ¿Está la Argentina de hoy en condiciones de generar un salto fuerte de riqueza? No. ¿Estamos en condiciones de crecer sostenidamente? Hace 70 años que no lo venimos haciendo. Por lo tanto, noto cierta euforia con este número, y en eso estoy con Chiche 100%. Si bien este número indica que estamos un poquito menos peor, ¿qué implica dejar de ser pobre relativo a lo que eras ayer? Ganar 500 pesos más. Claramente, esa no es la solución del problema. Claramente necesitas una transformación de la economía argentina para que pueda crecer. ¿Y para eso qué necesitas? Dejar de hacer populismo como venimos haciendo hace 70 años. ¿Y para eso qué necesitas? Y necesitas que los 40 y pico millones de argentinos estemos de acuerdo en un proyecto de país, en un sacrificio de país. Por lo tanto, ¿sabés lo que me preocupa? Cuando nos ponemos eufóricos festejando un datito, porque no deja de ser un datito, y la coyuntura siempre nos marea. Datito, perdón, Germán, sí. a tal punto coincido. Y no le saco mérito al dato, pero no le saco, no le saco mérito al dato. Es meritorio el dato, pero no quiero nublarme como si fuera la Argentina 6-1 contra España. Los argentinos nos mareamos con la coyuntura, y acá hay una verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos para generar riqueza a 3 décadas vista? En la medida que no tengamos ese debate... Como estamos, sí. Tirándose mierda de un lado a otro, no sirve, obviamente que no sirve. Diputado. No, lo que yo digo es que realmente siempre hemos cotejado durante la década anterior los números que no existían con los números de las consultoras privadas y del Observatorio Social de la UCA. Hoy el Observatorio Social de la UCA está dando unos números muy semejantes a estos. A mí me sorprende que en un momento dado se dijera que había un 5% de pobreza cuando la realidad era totalmente distinta y no teníamos manera de medirlo. Yo me rijo por los números que hoy existen. Desde que tenemos un INDEC confiable, mejor dicho, desde que tenemos un INDEC a hoy bajo de 32 a 25%. Coincido con vos que no son números para anularlos, coincido con Chiche, coincido con todos en que la educación es fundamental. Pero también veamos lo que está haciendo este gobierno, que lo está haciendo de una manera gradual, sin haber alterado, al contrario, invertimos en planes sociales, invertimos en asignación universal por hijos. Hoy hay cloacas en la provincia de Buenos Aires como no hubo en décadas y décadas. Ahí se pavimentan calles, los hospitales. Sí, pero los chicos siguen sin ir a clase, diputado. Los chicos siguen sin ir a clase. Estamos hipotecando con respecto a la educación. Claro. Hipotecamos generaciones, bueno, las pruebas, cada día de paro es... Las últimas pruebas que hemos tenido, las pruebas de evaluación, mostraron que había una mejora en esto, sobre todo en materias como humanidades. A lo mejor no había sido tanto en ciencias exactas o en matemáticas, pero en otras materias sí. Que teníamos unas pruebas PISA hasta hace 7, 8 años atrás, que eran lamentables los resultados que nos ofrecían. Sí, un minuto, sí, María Julia. A mí me parece que cuando tenés un problema, lo más importante es empezar por el principio, que es el diagnóstico. O sea, que tengamos un diagnóstico del problema y que sepamos la dimensión que tiene ese problema, tanto en educación como en pobreza, como en trabajo o desempleo también, que también tenemos las cifras, como en cada sector de la economía, cómo le va a cada sector de la economía. Esos indicadores son algo saludable para lo que estamos discutiendo, porque estamos discutiendo sobre algo, sobre este problema que tiene un número y que tiene un montón de caras y de sufrimientos y de otras cosas.
Y después tenés toda la cuestión estratégica sobre la economía, que es súper y recontra compleja, sobre cómo hacer sostenible ese crecimiento, lo que mencionabas vos, en las próximas décadas, tiene que ver con para dónde apuntás estratégicamente que se fortalezca la industria argentina, en qué rubro, en qué sector, por un lado, o cómo haces crecer las exportaciones, por lo tanto, cómo haces crecer la industria argentina. Y por otro lado, cómo orientás las carreras del futuro hacia las necesidades de los chicos. Hoy tenés un montón de estudiantes de periodismo, pero miles y miles de estudiantes de periodismo, un mercado de medios que se cierra, un número chiquitito así de ingenieros nucleares o de ingenieros electrónicos, que tal vez son carreras que son mucho más necesitadas en el futuro, ¿no? Entiendo, María Julia. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos llegado a esa instancia. Claro, estamos tanto más atrás, Chiche. Claro, Sí. estamos muy atrás. Claro, es decir, lo que dice María Julia es a dónde va el mundo, pero nosotros todavía ni hemos salido. Mirá dónde estamos, sí. Sobre todo los que observan el futuro, los que estudian el futuro, saben que el mundo que viene es un mundo donde el trabajo o las posibilidades de trabajar se van a achicar. Entonces tenemos que tener esa mirada hacia el futuro para saber que van a llegar a conseguir trabajo los que estén más capacitados, más preparados. Y si decimos que tenemos que el 50% de los chicos son pobres, si como decía ella, no me acuerdo Silvia. Silvia, sabemos que el chico hasta los 2 años es donde puede nutrirse tanto a través de la estimulación como del alimento, porque si no va a ser de alguna manera discapacitado intelectualmente. Entonces, si nosotros no tenemos esas cosas en cuenta y el futuro que va a tener cada vez menos trabajo, va a ser muy difícil. Y no es culpa de este gobierno, porque siempre lo miramos políticamente. Esto es una secuencia que ha tenido Argentina y muchos países de Latinoamérica y que tenemos que revertir, pero teniendo políticas de Estado que todavía no las tenemos. Para que Moreno, un minuto, sí. Moreno habló del tema del INDEC. Guillermo Moreno apuntó con el INDEC de antes y el de ahora. Y escuchen lo que dijo, mirá. La justicia falló a su favor y esto no fue más que el combustible que Guillermo necesitaba para volver a la disputa mediática por el tema del INDEC. Moreno recargado. ¿Vos le creés a este INDEC? Yo le creo, no mintió antes, no miente ahora. No mintió antes, no miente ahora. Lo que podemos opinar son sobre temas metodológicos. Ya hay 3 fallos de la justicia que están diciendo que las cosas en el INDEC se hicieron bien. Las cosas en el INDEC se hicieron bien. La única estructura realmente con capacidad para hacer estudios y relevamientos es precisamente el INDEC. El INDEC está trabajando muy bien y nosotros no tenemos ninguna duda de que quienes lo están haciendo en forma correcta. El presidente decidió intervenir el INDEC. ¿Puede explicar qué es lo que ha pasado con el INDEC desde enero de 2007 hasta el día de hoy? Que dicen que usted lo intervino. Yo soy secretario de Comercio Interior. ¿Usted nunca intervino al INDEC? De ninguna manera. La panadería tiene que tener el pan a 2.50 y otros panes. Toda aquella panadería que no tenga el kilo de pan a 2.50, usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Hay patotas armadas en el INDEC vigilando a técnicos desarmados para que carguen datos que son mentirosos. Esa patota que responde al secretario de Industria, Guillermo Moreno. Nos acaban de destrozar el local, rompieron vidrios, entraron, destrozaron documentos. Que da el INDEC, que todos sabemos que es una inflación mentirosa. Las cosas en el INDEC se hicieron bien. En algún momento quedará claro que fue simplemente una maniobra política. Estamos un poco mejor, ¿no? Sigue siendo una mejor, maniobra ¿no? política, sigue siendo una maniobra política, porque siguen acá los panelistas, el presidente, hablan... Porque antes no teníamos INDEC. Todo eso no es cierto, la justicia ya ha fallado. ¿Ustedes quieren seguir con eso? Porque continuaron los números de la pobreza. A mí me gusta más el punto de vista de la María Julia, porque ya tenemos punto de vista tomado, ¿verdad? Y la justicia ya opinó. A ustedes no les gusta. Pimpi, pero hay cifras concretas acá que yo le quiero preguntar a los economistas. Yo digo, ¿por qué no hablamos? No nos neguemos a la realidad. ¿Por qué?
¿Por qué en vez de regocijarnos porque hay 25,7% de personas por debajo de la línea de pobreza? Mejor que antes, Pimpi. No estamos Tenemos mejor el que termómetro antes. para que mida la fiebre. Y te voy a decir por qué no estamos mejor que antes. No estamos mejor que antes porque tenemos un presidente que nos dice... empleos se crearon. Por favor. No, por favor. No se Vos crearon me interrumpiste, Santiago, por favor, recién. adelante. Cuando yo te estaba diciendo los números que no invento yo ni tengo una consultora. Están en el informe del trabajo registrado que tiene el Ministerio de Trabajo, en su página. Sí, de los nuevos puestos, 139.000 monotributos, 82.000 empleados públicos, 65.000 monotributistas sociales, o sea, compañeros que están en un proceso de incorporarse y que entran al sistema, pero que los paga el Estado. O sea, sumalo a los 82.000, tenés 147.000 trabajos que todos dependen del Estado. ¿Y sabés cuál es el número del trabajo doméstico? 34.000 o 32.000. Trabajo en empresas privadas, 24.000. 24.000 versus 89.000 empleos públicos. Eso no es una posibilidad de desarrollo del país. Olvídate. Sí. La importancia de medir la pobreza o cualquier otro indicador es que tenemos un diagnóstico. Podrá haber mejores diagnósticos como hay mejores médicos. Hay médicos que tienen un diagnóstico más certero y otros médicos que tienen un diagnóstico menos certero. Pero la Argentina vivió los últimos casi 6 o 7 años sin termómetro. Porque pensar si alguien serio piensa que en la Argentina tuvimos un 5% de la pobreza, realmente es tomar el pelo. Porque la pobreza no creció de un día para el otro, no creció casi un 30% cuando asumió Macri, porque esa misma pobreza lo hubiera acompañado a Scioli. Dicho esto, ahora tenemos un 25,7%. Hay que festejar, en absoluto hay que festejar. Sigue siendo un índice muy alto para la Argentina y realmente vuelvo a recordar que la Argentina supo tener realmente un 4% de pobreza, no tan lejos, en los 70, los famosos 70. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy medimos la pobreza estrictamente cuantitativo. ¿Qué significa? Sos pobre cuando vos tenés por mes, porque es por un hogar, 17.000, pero para que se entienda más fácil, son 4.250 pesos el papá, la mamá y los 2 hijitos, para que veamos cuán poca plata es. En realidad, nuestra medición está marcando mucha gente en la pobreza porque el ingreso es muy bajo en la Argentina. Sí, por favor. Santi, mirando para adelante, y quiero tomar algo que venían diciendo de Dilo. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Y estamos hablando de educación, pero no en lo general. Yo creo que uno de los errores no va a ser en el futuro, yo creo que no va a haber falta de trabajo. Va a haber falta de empleo, pero no de trabajo. Cada vez va a haber más trabajo porque necesitas más gente capacitada. Yo creo que uno de los errores es tener carreras que duren 5 o 6 años, porque no aguantan. Hay que tener carreras de un año y medio preparadas para las empresas que necesitan esas. Claro. Específicas. Entonces, vos decías, algo nuclear, necesito esto. Bueno, que la empresa, como va a tener esa mano de obra, y se ofrecen muchas compañías a decir, yo financio esta carrera, pero que dure un año y medio. Porque como si dura 5 YPF años, también. tal cual, si no se me van o tienen hambre y tienen que salir a trabajar, les exigimos aguantar 6 años, de los cuales 2 años son básicos, y no tienen herramientas ya. Hay herramientas para salir, hay países que lo hacen. No vamos a salir de un día para otro. Es un proceso. Pero este número es transitorio. A mí lo que me gustaría aclarar, porque el propio gobierno lo sabe, es que este descenso de la pobreza, que es el último semestre del año pasado, dio mejor, porque el gobierno claramente sabe que hacia fin de año hubo un incremento de la UH, de jubilaciones. Bueno, es propio de lo que ha sido el último semestre del año pasado. Ahora, a mitad de año, cuando se conozca el índice de pobreza del primer semestre de este año, probablemente vuelva a subir, porque tenés aumento de inflación. Otra vez de transporte. Tenemos esta semana anuncios de aumento de colectivos y de trenes. Tenemos hoy el aumento del gas que ratificó Aranguren, que lleva desde diciembre ahora 100% de aumento. El promedio es 40%, hoy se anunció. Tenés aumento en los peajes. Tenés la canasta básica de alimentos que está 1 punto por encima de la inflación promedio de cada mes. Entonces,
Entonces, esos números van a hacer que este semestre la pobreza, el que vamos a conocer en agosto probablemente, vuelva a subir. Así que no hay nada para festejar. Si lograste aliviar, si lograste aliviar gente, porque somos un pero país, por 6 meses, somos un país de la Pablo, porque le depresión. pones Pero un ¿qué poquito de tiene que plata del ver? bolsillo, eso no es combatir la pobreza. No podemos estar tan depresivos en todo. Exactamente. Es como si decimos, realista, perdón, es como si hoy decimos, la inflación es alta y va a bajar. Hoy es alta. El día que esté baja, decimos es baja. Si hay 2.700.000 personas que están un poco mejor y es un índice comparativo con el año 2003, no pensemos que a mitad de año, porque que se mide después mal. ¿Sabés es cómo una se mide? vergüenza, es una vergüenza que se quejen de las Argentina? tarifas acá, se quejen de las tarifas cuando nosotros el agua, la luz y el gas se la cobramos a toda la Argentina. Bueno, ¿sabés Son cómo 4 se mide la puntos de pobreza en gasto la público. Argentina? La Argentina Terminemos tiene una con tanto medición de escepticismo. pobreza que muchos llaman multimodal. Nosotros medimos la pobreza por nivel de ingreso. Es decir, que si vos a la gente le das un poquito más de dinero al bolsillo porque aumentaste un plan o porque consiguió un trabajo, vos decís salimos de la pobreza. No se Insisto, esto de coyuntura, me parece bien lo que decías, de que estamos un poco menos peor, y eso es meritorio, te lo tomo. Veamos el vaso lleno, un poco mejor. Exactamente. Un poco mejor. Bueno, si querés te tomo el un poco mejor, está perfecto. Pero, exactamente, el punto es, si no discutimos las cosas que sienten las bases para un crecimiento sostenido, este debate lo vamos a tener dentro de 10, 20 y 30 años. Y la Argentina de hoy todavía no pudimos destrabar. Esta es una economía que crónicamente no puede crecer a largo plazo. Está asfixiada por 20.000 cosas. Cerramiento de la economía, inflexibilidad laboral, ineficiencia productiva, presión tributaria. En la medida que no empecemos a... Y obvio, esto no lo podés resolver en un día. No, y lo dije varias veces en este programa. Nos tenemos que sentar en una mesa, ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas grandes, convencernos que hay que trabajar 2 o 3 décadas y sentar las bases para crecer en forma sostenida. De lo contrario, vamos a tener vaivenes coyunturales. Era todo muy lindo, pero si no resolvemos cuestiones que tienen que ver con la justicia, me parece que no vamos a ningún lado. Y para eso está el doctor. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. El fiscal Moldes pide la detención de Cristóbal López, de Fabián de Sousa y de Ricardo Echegaray. Una de las noticias del día. Está Gil Lavera con nosotros. Esto pasó, mirá. Apelación confirmada. Cristóbal López podría volver a prisión. A la decisión ejecutada por la AFIP el lunes pasado, ahora también se sumó la de Germán Moldes, el fiscal general ante la Cámara Federal. La libertad del empresario queda en manos de la Cámara de Casación. Además, sigue la discusión sobre la imparcialidad de la justicia. El fiscal Moldes pidió la detención de Ricardo Echegaray y también que vuelvan a la cárcel Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa. El dictamen es absurdo. No había ningún pedido de la defensa de Cristóbal López para cambiar la carátula de la causa. Lo que dice Moldes ahora es que hay que volver a la calificación original de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. No es evasión. Se robó la plata de los impuestos de los argentinos. El Estado no puede dejar caer un grupo de 17.000 trabajadores sin incautar los bienes de Cristóbal López. Me refiero a todo el Estado. Yo acá incluyo al Poder Ejecutivo. Ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, el fiscal Moldes pide que López y de Sousa regresen a prisión. Lo más grave, lo más delicado que tiene este país, su justicia. Muchas veces no es por plata, muchas veces por amiguismo, muchas veces por apuesta, porque voy a apostar políticamente porque esto me va a traer tal o cual beneficio. El modo que manipula la justicia Macri es patético, ¿eh? Es patético. Si usted quiere cargarse a un juez en particular porque está en la lista que aparece en La Nación, es un problema de ustedes. Yo estoy planteando lo que la Corte dice que hay que plantear, que acá hay una integración irregular. Gente poderosa tiene muchas más ventajas que una persona que no tiene recursos económicos o recursos políticos o recursos sociales. Y nos baja los brazos a veces, por eso hay que resistir estas cosas. Bueno, Ricardo, buenas noches. A ver, ¿cómo estamos? Santiago? ¿Qué está pasando? ¿Adentro, afuera, afuera, adentro? Es un poco loco todo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sí. Sí, y me parece que la gente sufre cierto desconcierto, ¿no? A una ola de encarcelamientos masivos, sobreviene después una ola de excarcelaciones y se tiende a pensar, bueno, es una marcha para atrás, acá no hay justicia, esta gente queda libre. Y lo que hay que tener en cuenta es que lo relevante es la posibilidad de llegar a juicio con una condena o con una absolución si cupiere. Pero sin duda lo que dirime es el juicio. Estas son todas medidas preventivas para tratar de asegurar de que el imputado, bueno, o no se escape o no obstaculice la marcha del proceso.
pero me parece que ahí está el foco. Y en el caso este que estaban mencionando, lo de Cristóbal López, en el caso de la FIP, yo quiero decir que la instrucción que yo he recibido como representante de la FIP, en ese caso, tanto de Alberto Abad como de ahora de Cuccioli, es aplicar la ley penal. Es decir, la posibilidad que este caso, bueno, la gente pueda ver que la ley penal se aplica. Por una razón muy sencilla, que todos contribuimos al funcionamiento del Estado. Los sueldos de los diputados, de los senadores, los de la policía, los de los médicos, los pagamos nosotros. Y muchas veces la gente con mucho esfuerzo paga sus impuestos para poder para cumplir con esa carga pública. Ahogados de impuestos, doctor. Pero no cabe duda. Hay empresas que tienen que cerrar porque no pueden ni pagarlo directamente. Digamos, no cabe duda. Es tan complejo el panorama. Y por eso yo siempre pienso que los mensajes y los ejemplos vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando uno ve... Digamos, el otro día veía un poco la paradoja de la Argentina, ¿no? Que era de Morado, una persona que andaba vendiendo unos sándwiches de salame y liberaban a Cristóbal López. Entonces uno dice, es un poco el mundo al revés. Lo que tiene que hacer este hombre es pagar. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de este hombre? ¿Y quién está detrás? ¿Por qué no todo el tiempo focaliza en la persona y en la figura de Echegaray? Que finalmente ahora la justicia le pone luz a la figura de Echegaray, un hombre muy, muy poderoso. ¿Qué ha pasado con él y qué va a suceder con Echegaray, ¿no? Que me parece un hombre clave en todo esto. Por esas mismas razones, es muy importante, bueno, que se aplique la ley penal a Cristóbal López y yo creo a quienes han sido los autores de la ingeniería institucional que permitió esto, obviamente a cuya cabeza está Echegaray. Pero de una vez por todas, la gente que paga sus impuestos, bueno, tiene que ver que la ley se aplica a quienes cometen, no una simple evasión, porque esto ha sido una tropelía mayúscula, miles de millones de pesos. ¿Cuál es el delito acá? Defraudación contra el Estado, una administración fraudulenta que han hecho los funcionarios de la FIP, a cuya cabeza está Echegaray, en perjuicio del Estado. Esta administración fraudulenta permitió a Cristóbal López, a De Sousa y etcétera, bueno, no ingresar, repito, miles de millones de pesos. Es una burla para el ciudadano que cumple, y si nosotros queremos crear una conciencia fiscal responsable, bueno, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley a quien se aparta de ella. Sí, Claudio, por favor. Buenas noches. Ricardo, fueron semanas muy difíciles para todos los argentinos y vos, de alguna forma, como abogado de la FIP, nos representás a todos, pues somos todos los argentinos que queremos cobrar esa plata. ¿Cómo ves el proceso ahora que llegó la apelación de Moldes también, junto con la de ustedes? ¿Qué es lo que va a pasar en la casación? Tenemos más o menos entendido cómo se forma esa Cámara y qué plazos podemos esperar, porque por ahí la gente está un poco ansiosa y lo entiendo. Bueno, se ha presentado un recurso de casación, tanto de la querella como también ahora del Ministerio Público. La Cámara Federal tiene que concederlo o denegarlo. Yo tengo esperanzas, por las razones que dimos, que lo conceda. De lo contrario, vamos a ir en queja a casación. Y de ahí, bueno, de una u otra alternativa dependerá también cuál es el plazo. No va a ser menos de 2 meses o 3 meses. A ver si, Chiche... Sí, yo realmente no puedo opinar más que como ciudadana, una ciudadana claro. común, ¿no? Que realmente, ya lo han dicho tantas veces, que es tan injusto que la gente tenga que pagar sus impuestos porque si no se le viene el mundo encima y que este señor se dé el lujo que se ha dado, ¿no? De evadir como evadió. Pagos que tenía que hacer obligadamente, que ni siquiera tenían que pasar por sus manos. Entonces, la gente se enoja y se enoja con razón. Todos nos enojamos con razón. Yo no puedo analizarlo como puede analizarlo Ricardo, porque bueno, él es un experto. Pero realmente a mí en lo personal me genera mucha bronca. Sí, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es la siguiente, porque hoy yo cuando escuchaba a Moldes temprano, entendí que pese al cambio de carátula, la defraudación, o sea, el evadir impuestos también lo podía llevar a la cárcel. Con lo cual él estaba pidiendo estudiar bien el caso y no volver a lo inicial, sino ver de qué manera él puede ir a la cárcel por la carátula actual. Quiero saber cómo puede ser esto. Sí, a ver, es un tema técnico para tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Porque la gente dice, bueno, ¿qué diferencia hay que sea una evasión fiscal o una apropiación indebida de tributos o que sea una defraudación? Si es un delito fiscal, se puede extinguir por pago. Claro.
La ley que sancionó el Congreso permite, en el caso de los delitos tributarios, cancelar la acción penal si uno lo paga en 60 cuotas con una tasa de interés muy chiquita, etcétera. Y eso es, para Cristóbal López y para todo el resto de los funcionarios, impunidad. En cambio, en la defraudación contra el Estado es imposible esto y es lo que pretende en el caso de la Administración Federal de Impuestos Públicos, que es obviamente aplicar la ley penal. En defraudación se complica como corresponde Echegaray y en el otro, con el plan ahora 60, queda Echegaray exceptuado y los otros pagan, que ya tuvieron un montón de planes y nunca pagaron. Varios planes. Echegaray es clave ahí. Lo interesante es saber correcto, si se puede ir a... Es correcto, está muy bien eso. En el caso de la administración fraudulenta, el autor es el funcionario público. Claro. Y en el caso del empresario, ahí es un partícipe. Claro. En cambio, si fuera una evasión, es al revés. Claro. El autor es el empresario, el funcionario público es un mero partícipe. Pero puede ir a la cárcel como evasor. Sí, claro. Sí, pero no conozco muchos casos. ¿Usted conoce muchos casos que por evasión estrictamente hayan ido a presos? ¿En este país? No. Evasión, ¿eh? Estamos hablando de evasión. No. Y hay una razón también para esto, ¿no? Más allá, por supuesto, de lo que tiene que ver con los procedimientos y los jueces, etcétera. Que el Estado regularmente, cada tantos años, dicta una ley que permite la extinción de la acción. Ahora, doctor, si avanza la acción penal, ¿sí? ¿Cuál sería la posibilidad de que el Estado recupere, o sea, que si avanza la cuestión penal, si vuelve a prisión o si en el momento del juicio oral se lo condena y tiene que ir a prisión por la defraudación? ¿Cuál sería la manera de que el Estado recupere el dinero que no pagó y las multas o las costas de ese? La liquidación de los activos. La liquidación es lo que presenta. Y si los activos quiebran, obviamente la posibilidad de poder tomar o embargar otros activos que sean de los imputados y que no estén dentro del grupo íntegro. Hay otros activos que están fuera. Una cosa, porque mientras tanto, mientras nosotros hablamos y respetando los tiempos de la justicia, hay miles de empleados. Más de 16.000 empleados que están expectantes a ver de qué va a pasar. ¿Qué le diría usted como abogado, como representante legal de la AFIP y de todos nosotros a esos empleados que están aguardando una solución urgente? Que ellos no tienen la responsabilidad de lo que pasó, que ellos son inocentes y que hay una preocupación genuina de parte del Estado para ver cómo dentro del proceso concursal es posible tratar de mantener la actividad económica y preservar el empleo, ¿no? Pero esto va a formar parte del juicio concursal, no del penal. Pero doctor, por ejemplo, tengo un ejemplo, doctor, acá. Sí, ahí. Acá estoy. Perdóname. Yo trabajo en ámbito, tengo 23 años en ámbito. Concretamente hoy, con la intervención en el caso del grupo Índalo, el C5N en particular, la declaración, el pedido de quiebra de C5N, nosotros, si bien ámbito puede ser, no le digo rentable, pero puede tener equilibradas sus cuentas, depende del grupo, porque la madre de las empresas es Oil y a su vez el grupo. ¿Qué pasa con esas empresas que pueden ser rentables, que podrían manejarse aún en esta situación y sin embargo por estar atadas a la empresa madre, por decirlo de alguna manera, también se ven paralizadas? ¿Cómo se soluciona eso? Hay una multiplicidad de herramientas que ofrece el proceso concursal en la cual puede haber muchos interesados en mantener la actividad económica, dejar congelado la cuestión del pasivo y preservar la fuente de trabajo. O sea, dependemos de que un privado esté interesado en la empresa A o B. Tengo entendido que hay interesados. Sí, por favor. Doctor, ¿y ya se reunió con Cuccioli? ¿Ya tiene las mismas órdenes de seguir con la misma estrategia? Porque se habló mucho de que hubo una reunión a fines de diciembre con Rosner, que era uno de los hombres que estaba implicado dentro de lo que era el grupo Indalo, y había dudas de si seguir o no la estrategia que hasta ahora Alberto Abad le dijo. Sí, por supuesto, me reuní con el nuevo administrador y me dio exactamente la misma instrucción. Dar prevalencia al ámbito de la persecución penal y obviamente recurrir en casación y tratar de enderezar, esto que se ha desacomodado, ¿no? Claro. Es decir, tratar de que haya castigo para los responsables. De ninguna manera se aceptaría un plan de pagos, o sea, sí o sí tienen que, con la liquidación de activos, devolver todo al Estado. Porque lo que dicen es, no hay plata. Sí, bueno, está bien. Esto le pasa a cualquier deudor que no puede hacer frente a sus responsabilidades, ¿no? Por eso le digo, hay un proceso concursal abierto
Y ese es el ámbito donde se van a dirimir estas cuestiones. Sí, por favor, diputado. No, decía que un poco la preocupación que tenía acá ella con el tema de la fuente laboral. Hay un principio en derecho concursal también que es el principio de conservación de la empresa. O sea que lo que está diciendo Ricardo se compadece con todo esto, que esto va a ser todo sujeto de la fase concursal y los procedimientos que allí se diluciden. Pero es fundamental de que siempre existe en el fuero comercial y en el fuero específicamente en todo lo que es derecho concursal, este principio de lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo y uno ve cómo la empresa para preservar las fuentes laborales. Uno ve poco a poco cómo se va diluyendo absolutamente todo. Empresas sólidas, empresas fuertes, y obviamente que los empleados no tienen ningún tipo de culpa ni responsabilidad con todo este bochorno. Sí, Silvia, por favor. Sí, a mí hay otro aspecto del caso que es Cristóbal López y otros, ¿no? Que tiene que ver, pensando también, así como quienes pagamos impuestos, vemos de qué manera tan diferencial se trata un caso u otro, el otro aspecto de la cuestión de Cristóbal y es la forma en que se dictó el fallo, las sospechas, digamos, que están sobrevolando. Claro, la denuncia que empezó Carrió y que bueno, se fueron sumando, ¿no? Sí, se habla de, no sé, $2 millones, hay una investigación. También está bajo la lupa ahora cómo fue que Ballestero le convoca a Fara, digamos, para que participe del fallo. Quería saber usted, doctor, cómo veía también este aspecto, ¿no? A ver, yo creo que el fallo fue gravemente equivocado, aparte innecesario. Supuso un alzamiento casi de la Cámara Federal a Casación que le revocó un fallo 2 meses antes diciendo cuál era la calificación y se alzó contra ella. Después en el resto se utilizó un criterio de asignación de la causa que es la intervención de un juez anterior. Por supuesto que esta intervención también fue súbita. Es decir, incluso esto no fue notificado a las partes. Nosotros no fuimos notificados de la integración del tribunal porque del día que se le integró al fallo mediaron horas. La integración fue el jueves y el viernes fue el fallo. Esto ha levantado un marco de suspicacias, yo creo que muy malo, más allá de todas estas cuestiones que sobrevuelan. Pero acá me gustaría ser estrictamente cuidadosos, ¿no? Si se ha ordenado también la determinación de una investigación, supongo que sobre la base de algún elemento de juicio que se haga. Pero tendría que haber alguna prueba, ¿no? Yo creo que es un poco temerario que Carrió salga a decir que 2 jueces han cobrado una coima e incluso arriesguen cifras para un determinado fallo. A ver, todos sabemos que hay fallos tarifados en la Argentina, todos sabemos lo que pasa con un sector de la justicia. Ahora hay que poder probarlo, ¿no? Cosa que es muy difícil, pero la verdad, y salir a escribir incluso como una afirmación, algo que suponemos, pero que es de tal gravedad que me parece que no se puede verter así con tanta facilidad, ¿no? Bueno, sin duda. De mi parte, yo debo decirles que yo no tengo ningún elemento. Por lo tanto, he presentado el recurso, vamos a luchar y vamos a ganar el recurso de casación, según tengo fundadas esperanzas. Pero del resto, que se ocupen quienes tengan elementos que así lo acrediten. A ver, espera, porque ya que lo tenemos al doctor acá, en un rato tenemos al doctor Rusconi, que es el abogado defensor de Julio De Vido. Vamos a ver un informe de Julio De Vido porque su mujer está pidiendo la liberación. Y claro, con esta ola de liberaciones todos dicen, bueno, es el momento, ahora o nunca. También qué pasa con la posible liberación de Lázaro Báez en los próximos días. Esto está pasando, aquí lo debatimos en Intratales en vivo, por supuesto, con vos. Mirá. En este 2018 los vientos de justicia parecen haber cambiado de rumbo y algunos dirigentes que parecían sumergidos lograron salir a flote. Ola de excarcelaciones. Amado Vudú. No quiero ocuparme de mí, sino de las compañeras y compañeros que están detenidos con prisión preventiva o que son perseguidos. Cristóbal López. Estuve preso, estuve secuestrado. Carlos Zanini. Yo estuve detenido por voluntad de los que mandan y por temor de algunos jueces. Luis Delía. Macri nos metió preso, fuimos presos políticos. Yusuf Khalil. Vamos a poner a disposición de la justicia, como nos pusimos siempre tuvimos derecho, fue muy arbitrario la presión nuestra.
Pero mientras aguarda encerrado en su celda, alguien espera que estas ráfagas de viento judiciales lleguen a Marcos Paz. Debido, ¿será el próximo liberado? Es doblemente un preso político porque no solo lo ha puesto preso el Ejecutivo presionando sobre el Poder Judicial, sino que lo han puesto preso sus pares al no aplicar la ley de desafuero. Estoy muy feliz que estén saliendo los compañeros, falta todavía que salgan muchos compañeros más, no pueden estar en la cárcel cuando no había una condena. La excarcelación o que se termine la preventiva no quiere decir la inocencia. Bueno, yo también es testigo de esta presión política sobre la justicia a efectos de que no se haga lo que hay que hacer, que es liberarlo, porque no hay un solo elemento. Zanini, el secretario legal y técnico, como lo fue Boudou, el vicepresidente, estuvieron como Delía, han ido saliendo porque evidentemente las cosas no se estaban haciendo bien. El que choreó, adentro. Que no choreó, afuera. Nosotros venimos de 25 años de votar corruptos a sabiendas. Estas cosas no se van a arreglar de un día para otro, pero hay que dar la batalla. A ver, quiero escucharte. ¿Vos decís que cuando el diputado de Iglesia dice que votamos corruptos a sabiendas se refiere al presidente? Que cuando asumió la presidencia tenía... ¿Cuántas causas tiene? Estaba procesado por Ollarvide por escuchas. No solo, tenía varias más. Tiene historias, muchas. Una sola. Yo creo, a mí me pareció que la presentación que ha hecho el doctor Gil Lavedra ha sido una presentación bien contundente, ateniéndose a derecho. Y creo, yo soy licenciada en matemáticas, no tengo estudios en derecho, pero yo entiendo que la prisión preventiva es una situación más excepcional cuando algún peligro hay. Por ejemplo, a mí me llama la atención, desde luego el caso de Debido, yo ya he dicho acá lo que opino, es una vergüenza lo que se ha hecho, como ha sido una vergüenza que no se discuta y no se vote en contra del pedido de desafuero. Pero yo digo, mujeres que son muertas en manos de su pareja o su expareja, después que han hecho denuncias, pedidos de protección, que tienen resoluciones perimetrales para ser excluidos. Yo digo, esas mujeres están en peligro, cierto, su vida está en peligro, no es un peligro para la sociedad toda, es verdad. Pero esos casos son clarísimos, diría yo. Pero no van presos. No mezclemos. Pero yo digo, no, es que yo justamente a mí lo que me pareció interesante, que de alguna manera dijo el doctor Gil Lavedra, es que la prisión preventiva no tiene que ver con la inocencia o no. La prisión preventiva... No lo escuchó porque el doctor Gil Lavedra lo que dijo que le es parecía que un no fallo tiene nada que ver la prisión preventiva con la inocencia o la culpabilidad. La inocencia o la culpabilidad es algo que resulta del juicio. La prisión preventiva es una decisión de en qué lugar... Claro, bueno, eso me parece ridículo. Bueno, a Lázaro Báez estaba con un avión, listo, aparece el país. Perdóname, estamos hablando del compañero Debido. Estamos hablando del compañero Debido. Yo no hablo de Lázaro Báez. El compañero Debido. Preso por peronista. Porque acá... ¿Quién es preso por peronista? ¿Quién era peronista? Debido. No mejor. No, por favor. Era kirchnerista. Y nuestro gobierno no ha sido... No son presos. ¿Sabes qué? Mira, yo escucho acá y lo vuelvo a escuchar. Son políticos presos. Lo vuelvo a escuchar hoy, que los problemas en la Argentina han empezado hace 70 años. Y bueno, es clarísimo. Esa es la opinión de toda una franja en Argentina que no se banca el peronismo en cualquiera de sus vertientes. Deja de ser paranoica. A ver, porque la ciudad de Pipi, por cierto, paranoica. Escuché aquí que los problemas empezaron hace 70 años. Lo dijo el economista. A ver si el principal responsable. Y escucho ahora que si no nos escuchamos, peronista. A ver, por favor, el principal responsable de la pobreza de este país es el peronismo. Sí. Sin una sola duda lo digo. Sí. Yo también. Con primaveras como y no fuera es ideológico. Tienes razón, Pepe, la verdad, lo que decía. Por eso te digo. Entonces, ¿vos crees que es ideológica la cosa, la discusión? Yo pienso que Julio ha sido un ministro muy importante durante los 12 años del gobierno peronista. Primero con Néstor Kirchner, después con la Cristina.
Fernández de Kirchner, ha hecho enorme tarea en todo el país, que serán insuficientes porque alguien dijo Enuméralas, aquí Pimpi. que hay más. por favor. Enuméralas, Pimpi, por favor, en serio. Pero enorme tarea, todas las obras de infraestructura, de comunicación, Las los represas- temas de las avisar, represas se los temas permiten- el gobierno no están- andaba ni enorme tarea, pero en realidad el problema es que si a vos, el problema es que si vos La represa sos Sepernik un la tenemos que diputado de terminar la nosotros. nación y tenés y está funcionando perfectamente, te presentás todas las veces que tenés que presentar, ya no tenés nada que ver con el Estado como para que se diga que podés alterar Siguen teniendo algo. influencia, Imagínate, Pimpi, el presidente si siguen tendría teniendo posibilidad de alterar algo no está preso. A ver, sí. No, me parece que son dos discusiones diferentes, Seguro. ¿no? Una es si tiene el procesado que esperar en libertad o no. Exacto, Eso es obviamente son si dos puede dices obstruir a la diferentes. justicia Exacto. o si tiene peligro de fuga. Cuanto más plata tenga, cuanto más poder tenga, más posibilidades tiene de obstruir a la justicia, Hay que por llevarlo preso. supuesto. Y de influir. Porque Hay que toda llevarlo esta preso a Macri, gente, es el que más toda la posibilidades gente, tiene. bueno, sí, Macri, pero bueno, no, no tiene habría que ninguna- primero no tiene procesarlo por algún ninguna caso denuncia, de no tiene corrupción ninguna denuncia. y entonces Eso ahí no es sí serio, podríamos no, no tiene- Ahora no se entiende, no se entiende nada. Sí, No se entiende. pero discúlpame, Sí, por favor. me parece Por favor, que, un minuto. me parece No que se hay un entiende, montón señores, de sí. ignorancia en un montón de afirmaciones que se tiran al aire como las que veíamos en el tape, ¿no? O sea, compañeros que son presos políticos, que fueron perseguidos. O sea, todo esto está sostenido en causas a donde se han tomado resoluciones polémicas en relación a las prisiones preventivas. Hay procesamientos que son polémicos, hay otros que no son polémicos porque están a la vista las malversaciones de los fondos públicos en relación a las obras que no se han realizado. Esto es una cuestión muy sencilla y concreta que los jueces están probando en las causas con más o con menos celeridad, con más o con menos efectividad. Pero quiero decir, si efectivamente Julio De Vido fue un gran ministro, bueno, tendríamos rutas, tenemos muchas, habrían funcionado los celulares cuando ustedes dejaron el poder porque no podíamos ni hablar por celular, no se nos habría cortado la luz todas las veces que se nos cortaba todo el tiempo, o sea, no habrían dejado el Estado en el estado calamitoso que quedó realmente, sí, Pimpi, porque desconocer el estado de la infraestructura de este país que estaba trazado como si te dijese un país que por el cual había pasado una guerra, y eso es una realidad. A ver un minuto, sí, doctor. Doctor. Sí. Sí. No se puede discutir. ¿Usted se ríe porque por no llorar? No, Sí. no, me río porque hay muchas discusiones cruzadas en las cuales se están debatiendo cosas distintas. A ver, los argentinos están hartos de la corrupción. Y yo creo que quieren que se castiguen estos actos de corrupción. Yo particularmente quiero que los culpables vayan presos después de un juicio, con la sentencia que declare su culpabilidad. Si están presos antes, que es una medida provisoria, cautelar, etcétera, bueno, esto siempre va a ser polémico y va a depender de cada caso. Y hay un sistema judicial, es decir, acá no hay presos políticos, acá hay presos por orden de jueces de la nación, que tienen instancias de revisión superiores, que a lo mejor no comparten ese criterio. Es en garantía del imputado que puede haber una instancia de revisión. Puede haber jueces inferiores que digan, bueno, dicte una prisión preventiva porque aprecio que se va a escapar, que va a obstaculizar, y el superior viene y dice, no, puede quedar en libertad hasta el juicio. Pero no perdamos de vista lo sustancial, lo relevante es el juicio. Pero ¿cuánto Y puede exijamos demorar, que- Ricardo, ¿cómo es la Minuto, con por los favor, sí. propios? Diputado, sí. Yo lo que qué? digo es que Sí, no hay por favor. presos políticos, hay políticos presos por un lado. Y en segundo lugar, se aplica el Instituto de la Excarcelación como corresponde. Se otorga siempre y cuando no haya peligro de fuga o posibilidad de influir alguien en decisiones o entorpecer el desarrollo del proceso y sobre todo la posibilidad de enervar pruebas. Si alguien, que hoy es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, como era debido, pucha si no tiene la posibilidad... Si ¿me dejas terminar? Te pido que me dejes terminar por respeto. Caramba, si alguien que tiene la fortuna que acumuló este señor Cristóbal López no puede entorpecer cuando evadió 8.000 millones que eran de Oil Company, que es la plata de todos nosotros cuando cargábamos nafta, Esa plata no la sacó a nosotros, porque tenía que haber actuado como agente de retención. No perdamos de vista esto. Ese hombre, ¿ustedes se creen que con ese poderío económico no puede entorpecer la justicia? Sí, por y favor. además, le cambiaron lo grave, no es solo la excarcelación, como bien dijo Ricardo, dijo otra cosa, que pasó a lo mejor desapercibida, pero que lo dijo muy claramente. Es el cambio de carátula. Pasa de ser
administración fraudulenta en perjuicio del Estado, hacer una evasión fiscal, que como decía ella muy bien, puede quedar resuelta por una simple moratoria y el pago de los excedentes. Sí, yo de este tema lo que me queda como criterio es que realmente no creemos en la justicia. Yo no sé si estuvieron bien encarcelados, si se merecen, si en el inconsciente colectivo de toda la sociedad creemos que sí, seguramente sí. Ahora, no sé si jurídicamente estuvieron bien encarcelados. Tampoco sé si estuvieron bien liberados. Porque esa es la duda que tenemos. Nosotros no creemos como sociedad en la justicia. Entonces no podemos opinar sobre cualquiera de las dos posturas. Yo realmente tengo dudas porque dudo de la justicia. Y me genera temor porque creo que la sociedad dice, si esto es así, realmente cualquier ciudadano está expuesto a un fallo equivocado de la justicia. Pero me quedé muy prendada de lo que hablaban los dos. Vos, ¿cómo es tu nombre? Perdóname que estoy vieja. Germán. Germán decía, la culpa es del peronismo. Y Pimpi decía, se enojaba. Yo creo que hay un punto medio entre los dos. Por empezar, como decía Liliana, en el año 70, en la década del 70, teníamos un 4% de pobres. Yo que soy mayor, viví esa infancia con sus matices, con sus sombras, con sus luces. Pero realmente había trabajo, había dignidad en la pobreza. Después, todo lo que pasó para mí fue negativo. Por eso no me gusta que se encierre una peronista en no reconocer todos los errores que se cometieron, porque se cometieron muchísimos errores. Y es imposible reconstruir un partido que hoy hace falta que se reconstruya, porque no podemos estar con un solo partido. La democracia necesita de la alternancia. Es necesario reconstruir el Partido Justicialista, pero debemos partir de un reconocimiento de las macanas que hicimos. Si no, es imposible. Por eso estas posturas tan fundamentalistas, tanto la tuya como la de ella, me parece que no nos conducen a un buen lugar. Pero Chiche, perdón, usted cuando habla del peronismo, del justicialismo, habla de una etapa previa al kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue kirchnerismo hasta ahora. Ahora son todos peronistas. Sí. En la época del kirchnerismo puro, no le dieron pelota al peronismo. Al contrario, pero los pusieron. Ya lo sé. Bueno, acá la señora no, porque la señora plantea que son perseguidos ideológicos porque son peronistas. Y acá la mayoría de los que perseguidos por la justicia son kirchneristas, porque han tenido una actuación que para la justicia hoy es sospechosa como mínimo. Pero sería bueno que aclaremos, Chiche, porque cuando les conviene mezclan y son todos peronistas, bueno, y después agarran y ponen al peronismo costado. Decime una vez que yo haya dicho que soy kirchnerista. Decime una vez. Y yo he sido funcionaria orgullosa del gobierno de Néstor y bueno, pero Pablo, son dos cosas distintas. Por favor, yo defiendo la política. No son los mismos, señora, por favor.